Asambleísta Enrique Herrería. Muchas gracias, señor presidente. Alrededor del año 1970, en los países del norte de Europa, se empezó a teorizar respecto de lo que ellos llamaban la tesis de la despenalización. Esto es, expulsar de su ordenamiento jurídico algunos tipos penales. ¿Por qué razón? Porque en estos países había llegado al conocido estado de bienestar. Estamos hablando de países en los cuales existía el pleno empleo, se había llegado a consagrar la seguridad social para el 100% de sus habitantes, estaba garantizada la vejez de quienes habían cumplido su ciclo vital, la educación llegaba a todos los niveles de la sociedad. En consecuencia, no había ninguno de los elementos que los sociólogos llaman los factores criminógenos. Por supuesto, al no existir factores criminógenos, ellos empezaban a creer que había desaparecido aquella teoría, tanto de Lombroso como de Ferri, que hablaba del delincuente nato. Ya no existía el delincuente nato, aquel tipo que era un producto de una sociedad defectuosa o que genéticamente estaba condicionado para hacer daño a sus congéneres. Y esta tesis se vino discutiendo por el mundo entero hasta que llegó al Ecuador, a donde se equivocaron los penalistas a partir de esa época en el Ecuador y siguen equivocados. Y yo estoy seguro que con buena fe, distinguidas colegas como María Paula Romo, mujer inteligente e informada, y otras tantas asambleístas y asambleístas de Alianza País, es que han querido transpolar una normativa jurídica existente en países que tienen condiciones objetivas en su sociedad absolutamente diferentes a las caóticas condiciones que tiene el Ecuador. Son 4 los principales agentes que desencadenan espirales delictivas. La primera es la falta de empleo. La falta de empleo produce pobreza generalizada. En el Ecuador, entre subempleo y el desempleado, hay aproximadamente 62 o 60% de ecuatorianos. Esa falta de empleo conlleva pobreza, y la pobreza ineluctablemente trae como consecuencia falta de educación. Tenemos un altísimo porcentaje de ecuatorianos que no han tenido acceso a la educación, y al no tener acceso a la educación, no tienen ellos el conocimiento de ese marco ético indispensable que en las sociedades produce la cultura. Ese factor es importante para analizar el problema delictivo en el país. Segundo factor importante, la impunidad. Cuando vemos que sucesivamente los gobiernos, ahí yo estoy oyendo a asambleístas a las que les guardo aprecio y consideración, unas muy jóvenes, otras no tan jóvenes, pero que dicen que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Posiblemente hay parte de culpa de esos gobiernos, pero el principal factor de impunidad está dado en este gobierno. Solamente para retomar un ejemplo que puso la asambleísta Cintia Viteri, cuando se tomó preso a ese bribón que era ministro de Deportes, creo que se llamaba Carrión, y a toda la banda que pululaba alrededor de él, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, lo fue a visitar a la cárcel y dijo que le daba pena en las condiciones en que estaba ese sinvergüenza que se había robado $100 millones de los ecuatorianos.
Y como ese ejemplo podemos poner innúmeros ejemplos. La semana pasada salió en la revista Vanguardia que 2 altísimos funcionarios de este gobierno tienen en sus cuentas corrientes, en las cuales la mayoría de ustedes tienen, en el mejor de los casos, con suerte, producto de sus ingresos como legisladores, 4 o 5 mil dólares. Estos bribones tienen cada uno entre 800 y 900 mil dólares. Hablo de los hermanos Alvarado. Factor de impunidad, mal ejemplo, cuando de las altas esferas del gobierno no solamente que no se sanciona, sino que se conecta el accionar de funcionarios ladrones, los resultados estamos viendo. El hombre pobre que no tiene empleo, carente de educación, dice si el ministro Carrión roba, si los altísimos funcionarios del gobierno que están en el entorno del presidente de la República son unos sinvergüenzas, ¿por qué yo no voy a usar la escopolamina para robarle al señor que conduce un vehículo? No voy a fracturar seguridades, entrar a una casa, no voy a violar a una niña. Ese es otro factor de criminalidad. Otro factor de criminalidad, el lenguaje violento de los conductores de opinión. Yo, por ejemplo, he tenido diferencias con Fernando Cordero, pero debo reconocer que Fernando Cordero es un hombre inteligente, que tiene educación y que a pesar de las discrepancias que mantenemos, nunca ha salido en una cadena nacional a decirme que soy infame, que soy troglodita, ni a insultar a nadie. Eso hace ver que Fernando Cordero es un caballero equivocado políticamente, pero que es un caballero. Otro factor criminógeno, más allá del comportamiento de los actores políticos. El presidente de la República continúa insultándome, no a mí, no a los otros asambleístas de oposición, injuria a todo el mundo. Ese lenguaje que utiliza el señor Correa, lenguaje de cantina, de albañal, ese lenguaje incide para que haya violencia en la sociedad ecuatoriana. Las leyes permisivas son otro factor también que activa los elementos delictivos de la sociedad. Si nosotros logramos que desaparezcan esos 4 factores, si entiende Rafael Correa que es el principal culpable de la inseguridad, ahora lo está inculpando al pobre ministro Gustavo Halk o Gustavo Yalk, no sé cómo se pronuncia su nombre, de que hay que separarlo, lo botó del cargo porque él es el responsable. El responsable no es el señor Yalk, si el señor Yalk lo que ha sido es un abogado dedicado a dar asesoría jurídica, cuando supo de seguridad, pero hay que echarle la culpa, y típico de Correa, cobarde como es Rafael Correa Delgado, le echa la culpa a su subordinado, que por supuesto no tiene la valentía de decir, yo no soy el culpable es usted, y si el 30 de septiembre lo vejaron, no fue por mi culpa, fue por su irresponsabilidad de irse a meter a un lugar en el cual estaban elementos armados insubordinados. Por lo tanto, señor presidente, aquí nos podemos poner a discutir durante horas respecto de cuál es la solución. Yo muy respetuosamente le hago una invocación a los miembros de la comisión, de manera particular a María Paula Romo, a quien le guardo las consideraciones por su inteligencia y las consideraciones que habitualmente le guardo a todas las damas. Yo discuto en términos a veces muy ardorosos, a veces hasta groseros con hombres, pero a las mujeres siempre estoy obligado a guardarles la mayor de las consideraciones. Que no piense María Paula Romo que se pueden transpolar esas normativas tan permisivas que corresponden a sociedades donde los índices de criminalidad son muy bajos y en otros casi inexistentes, trasladarla al Ecuador,
donde porcentualmente por población nosotros tenemos un índice de criminalidad infinitamente mayor al que puede existir en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, es una equivocación decir, en los países que se elevaron las prendas, en los Estados Unidos, donde hay penas hasta de muerte, no se ha detenido la delincuencia, es un error. Eso de ahí es no saber, no solamente de criminología, es no saber ni siquiera de estadísticas sociales, como en algún momento estaba estaba leyendo, como es muy habitual aquí un asambleísta que injuria. El otro día habló, cuando yo me refería a los problemas de tránsito, habló de la Garita 3. Yo nunca he estado robando ni en las calles ni en las garitas, por lo tanto a mí no me llega. Pero ese asambleísta que siempre lee lo que le dan insultándonos a los que somos de Madera de Guerrero. Nosotros no somos social cristianos, Madera de Guerrero. Nunca he sido social cristiano, no soy social cristiano. Soy de un movimiento cívico que se llama Madera de Guerrero y mi convicción ideológica es la de un socialdemócrata. A esa persona que habla sin conocimientos de causa, que se olvida además cuando servía como empleada al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a quien ahora no le reconoce ningún mérito, le quiero decir que se lea unos libritos de estadística, de sociología, de criminología, para que no tenga tan desacertadas opiniones. Solamente quería referirme en el caso de la miembro de la comisión, a quien le guardo los respetos por su versación, por su conocimiento académico, por su talento, como es María Paula Romo, que por favor consideren estos modestísimos criterios y conceptos para que este informe recoja la realidad objetiva de la sociedad ecuatoriana y de acuerdo a esa realidad objetiva creemos la norma jurídica de cualquier nivel y materia no se nos ocurre a ninguno de nosotros, responde a la realidad de la sociedad. Por lo tanto, hago esta cordial invitación a María Paula y a los demás miembros que están en esa comisión. Muchas gracias, señor presidente.